Y vos, bueno, hablando con Rafael en un momento le decía, escribís y cuando lees no te gusta al principio, ¿viste? Porque no encontrás la palabra que simboliza realmente los afectos, las emociones, hasta que encaja, ¿viste? Realmente maravilloso el libro, la verdad que lo recomiendo. Y hablando de la escritura, etapa de la adolescencia, psicológicamente hablando, ¿qué pasa con lo que escriben los adolescentes? ¿Cuáles son los beneficios de escribir y la simbología que tiene también en la escritura? Y la firma. También. Vos sabés, mirá, es muy importante porque los pensamientos, yo lo veo así, después vamos a hablar con el neurólogo si querés, pero te intoxican, es como cuando alguien no evacúa determinadas toxinas, ¿no? Fuera cual fuere. Los pensamientos también te pueden intoxicar. Y la manera de evacuarlo es o hablándolo, diciéndolo o escribiendo. Cualquiera de las dos vías es efectiva. Sí. Bien. Lo que pasa es que la escritura lo que tiene es que perdura en el tiempo, vos después lees después de un tiempo lo que escribiste y dices, qué bárbaro lo que escribí. Te permite hacer una revisación de qué pasó desde ese momento que lo escribiste, quizá con un tiempo posterior. Es más, vos podés decir, pero yo escribí esto, qué maravilla o qué feo. A mí me ha pasado de agarrar cosas de la adolescencia, donde seas los típicos dibujitos y cositas. ¿Y qué viste? Que escribí. Y primero me divertí mucho porque decía, mirá las cosas que escribía. Qué maravilla. Te retrotrae en el tiempo. Y sí. Y decís, qué lindo. Algunas cosas te generan mucha emoción. Y es una suerte de foto. Se detiene el tiempo ahí, en esa escritura. Sí. Y te pasan un montón de cosas cuando lo lees. Sí. Y hablando de cosas que te pasan cuando lo lees, y hablando justamente de escribir, yo tengo una mecánica de escritura que me voy a animar a quien le gusta, a quien le interesa, a aconsejarla, sobre todo los que están esperando su bebé. Ya tenemos la endocrinóloga que está esperando un bebé. Por ejemplo, yo tengo el libro de la vida de mis dos hijas, que comenzó a escribirse desde el momento en que me enteré que estaba embarazada. Entonces, todas las cosas que fueron pasando, desde las ecografías, visitas al médico y cosas que pasaban. El nacimiento con los datos de los niños, los regalos que recibieron y todos y cada una de las cosas que fueron haciendo mis hijas, desde la primera sonrisa, el primer balbuceo, hasta el día de hoy lo que siguen haciendo. La idea es, el libro de la vida, dárselos cuando ellas sean mayores de edad y si quieren lo siguen escribiendo y si no los guardarán, pero es el libro de su historia. Y hay cosas que uno olvida, aunque no quiera hacerlo, porque tenemos, viste, como una computadora a veces se sobrecarga. Sí. Y es importante a veces abrir y, por ejemplo, tal día, tal hora hizo tal cosa. Y compartirlo en familia, de esa anécdota que está escrita, porque otra de las cosas interesantes que podés escribir en el libro de la vida son las anécdotas, es muy lindo. Bueno, eso que vos estás haciendo, a mí me pareció un hábito saludable. Qué bueno, menos mal. Mirá si me decías, curado. No, es más, te digo, pero muchos chicos, por ejemplo, una de las cosas que necesitan es, aparte de la fotografía, ver plasmado en la escritura, bueno, qué pensabas, qué sentías en ese momento. No, es muy importante. Recién estabas hablando de escribir, ¿no? Yo me acuerdo, años mozo, se escribían cartas antes, ¿te acuerdas? Claro, no había ni mails, ni... Y yo me daba la casualidad, WhatsApp. Todas mis amigas y noviecitas eran de Uruguay. Entonces tardaba un mes en llegar la carta certificada y otro mes en volver. Y ya en 2 meses las cosas que pasaban. Y las cosas y las personas. Y la ansiedad, aparte, viste, como se trabajaba de otra manera, el deseo, ¿no? Cambió todo eso. Ahora es otra cosa, es espontáneo, es inmediato. ¿Sí o no? ¿Para bien y para mal? Para las dos cosas, obvio. Bueno, te propongo una cosa. Bien. Ponete a pensar en esto. A ver. ¿A quién no le duele la cabeza en algún momento? No conozco a alguien que en algún momento nos haya dicho, qué dolor de cabeza. ¿No? Y, por ejemplo, ¿a quién, bueno, por ejemplo, a qué mujeres después de años de casada no le duele la cabeza de noche? Y de noche, no de día, ¿por qué será? Vos decís que... No digo nada, te pregunto. No, preguntás nada más. Sí. Que pueda doler. Bueno, pero vos sabés que, después vamos a preguntar a quien corresponda, pero vos sabés que
esa excusa no es válida. No. Porque dicen que ayuda a descomprimir y por ende a que se pase el dolor de cabeza. O sea que me parece que las mujeres basta de esto de la excusa del dolor de cabeza. Bueno, pero el otro día estamos hablando, ¿te acuerdas? ¿Por qué se enferman las parejas, no? Y si en vez de decir me duele la cabeza se dice ¿qué pasa en realidad? Es más difícil seguramente, pero cuanto más sano. Y sí, de eso se trata, empezar a decir realmente qué es lo que está sucediendo y de ahí, bueno, de hecho podés mejorar un montón de cosas. Animarse a hablar. Y sí, no siempre uno tiene que tener ganas. Respetar al otro. Eso también tiene que ver con la historia y los cambios que hemos sufrido, para bien en este caso, ¿no? Sí. ¿Cuánto se ha tenido que aguantar las mujeres a lo largo de la historia? No nos vayamos tan atrás, desde la Edad Media tan solo hasta este momento. Digo, épocas realmente cruentas para la mujer, donde tenía prohibido desde el vamos. Bueno, eso era por el concepto de negación que tenía que tener la mujer. La mujer debería ser abnegada, y abnegación es negarse a ella como sujeto de deseo, como mujer. Era madre, era objeto del deseo del hombre y administradora de la casa. Y aquellas creencias absurdas, como que no podían tener quizá un orgasmo porque se decía que se convertían en brujas. Bueno, imagínate la situación. No sé por qué es eso, ¿no? Yo imagino porque en el orgasmo porque en el orgasmo hay toda una liberación, ¿no? de todos los sentidos. Bueno, el hombre miraba eso, veía eso como algo, se volvió loca. Claro. Pero bueno, en la histeria, por ejemplo, uno de los modos de curarla, la histeria, no de curarla, sino tratarla, era a través de estimulación manual en la mujer para que se libere, todas las tensiones. De ahí histeria, ¿no? De hístero, de útero. Muy bien, qué bueno. Qué lindo no se trata más así. Acordar. El mono se ríe. Más modernas, decís. Hay otras más modernas. Sí. No, pero terminando un poquito lo que estamos hablando recién. ¿Vos sabés todavía la cantidad de pacientes, mujeres que vienen y dicen, no tengo que tener relaciones porque mi marido tiene ganas, yo no tengo? Qué espanto. La verdad, bueno, no sé si la palabra es espanto, pero realmente, bueno, es algo que hay que realmente mejorar y corregirlo, eso me parece, ¿no? Falta de cultura, un poco, o no falta de cultura, una cultura distinta, mejor dicho. Y tiene que ver con otro tema totalmente fundamental que tiene con la violencia de género, ¿no? Que si bien se ha avanzado y hemos corregido como sociedad, muchas cosas todavía quedan muchas por corregir, teniendo en cuenta que hay una muerte por día producto de violencia de género. Es una cifra absolutamente alta que tiene que revertirse de una u otra manera. Por suerte también existen más comisarias de la mujer o centros de violencia, de atención a la víctima, pero evidentemente mucho trabajo resta, pero sobre todo mucha valía personal y confianza debemos tener las mujeres para animarnos a decir nunca más, a hablar y pedir ayuda. No debe ser nada sencillo, no digamos que es sencillo, pero... No es sencillo, aparte la violencia está muy instaurada culturalmente también, porque hay diferentes tipos de violencia. Porque hay una violencia directa que es cuando lastimás a una mujer directamente, la indirecta es cuando destruís los objetos que le pertenecen a esa mujer, después está la psicológica, la violencia verbal. Pero fíjate una cosa vos, está instaurada también en todo nivel cultural, porque una mujer a misma posición de trabajo en una empresa gana menos que el hombre. Eso es violento también. Claro. Las que padecen, por ejemplo, trastorno de moving son las mujeres, no los hombres. El acoso laboral es para la mujer, no para el hombre, generalmente. Sí, sí, generalmente. Sí. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Son diferentes tipos de violencia también que está sufriendo la mujer. No solo es la violencia, viste, en la casa. La cultura nuestra realmente, justamente lo que hay que cambiar es eso, ¿no? Porque está muy enfocado toda la mujer. Sí. Bien, en Marcos Paz se va a hacer la misma juntada, por decirlo de alguna manera, pero en la Plaza San Martín, en concordancia con la reunión en Congreso, ahora el 3 de junio, creo, a las 16 horas, después vamos a chequear bien la información.
La idea es que todo el país lo haga desde su ciudad, si no tiene la posibilidad de irse al Congreso, y decir ni una más, ¿no? ¿Vos alguna vez trabajaste bajo presión? Absolutamente. ¿Y acoso laboral? También. ¿Y qué se siente? Es terrible porque si uno no sale a tiempo de esa situación, termina enfermándose el físico. Sí, exactamente es así. Tuve un caso hasta hace poco, bueno, que salió adelante la mujer, vino con un trastorno depresivo severo, justamente producto de moving, ¿viste? Y es muy difícil después salir adelante. Quedan secuelas. Y porque hay que ver la situación particular en cada caso, pero en líneas generales uno tiene otras presiones que se adosan a estas. Es decir, bueno, tenés que salir de este lugar, lo sabés, no querés vivir más ni padecer más esa situación, lo sabés, pero para salir tenés que tener otra cosa segura y a veces los tiempos te dan para buscar otra cosa segura. ¿Qué responsabilidades tenés a cargo? Si vos tenés hijos que están a tu cargo y por ende dependen también de esa entrada económica laboral, o sea, a veces hay un montón de factores que hace todavía que la solución sea más difícil de abordar y de cortar con lo sano. Sí, aparte en el movie no es, tampoco es así, viste, que uno se da cuenta enseguida. Hay mucha psicopatía en el manejo, hay mucha manipulación, viste. Entonces la persona al principio no se da cuenta de que está siendo manipulada. Se da tiempo después se da cuenta. Pero ya está instaurada justamente esa violencia institucional. Pero bueno, antes de ir al bloque. Sí. Tirame, porque dicen así los pibes, tirame 5 hábitos saludables para vos. Hábitos saludables. Sí. Me hace acordar tomar agua, dormir, sí. bien, comer frutas y verduras, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y aprender a respirar correctamente. Hay muchas más, pero vos me dijiste 5. Como dijo la nutricionista, estoy en el horno, porque no tomo agua, no como fruta, no duermo, mal, vengo mal entonces. Bien, está bueno eso. Volvemos a la parte de los hábitos psicológicos saludables. Por ejemplo, con la familia, hablar en familia. ¿Sí? Aprender a callarse la boca. A tiempo. Sí, a tiempo. No discriminar, no señalar y por sobre todas las cosas, un pensamiento muy interesante. Por ahí el otro tiene razón. Qué bárbaro. Me encanta. Para dejarnos, para pensar un poquito. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa? Porque ya tenemos a nuestros invitados. Recordad que como te habíamos anticipado con Horacio, vamos a tener la posibilidad de abordar distintos temas de neurocirugía con un excelente, prestigioso neurocirujano que está con nosotros hoy acompañándonos, Patricio Díaz, y la doctora Natalia Pane, que es endocrinóloga. Absolutamente temas que no tenés que perderte, así que vamos a una brevísima pausa y ya tenemos al primer invitado. Y volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. Nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook.
Puff Marcos Paz, una bella opción. Quédate en la TV pública de Marcos Paz. Ya comienza La Salud y Vos. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano. Durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo, aprovecha el plan de regularización de tasas municipales. Hay descuentos de hasta el 50% en intereses, pagos en cuotas y con tarjeta de crédito. Pedí más información en la Dirección de Ingresos Públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar. Aprovecha esta ayuda para quedar al día. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Y ya estamos de regreso y como lo prometimos, junto al doctor Patricio Díaz, neurólogo, entre otros lugares, del Hospital Militar Central y también del hospital aquí cercano de nuestra ciudad vecina de General Rodríguez. ¿Es así? Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Mercedes, sí, es así. Horacio también. Horacio también. Trabajo también en el hospital de Vicente López de General Rodríguez. Y bueno, es un gusto estar acá con ustedes y aclarando algunas dudas y dando un poco de información sobre algunos temas que son de mucho interés para la población. Por ejemplo, cefalea, que es lo que habías comentado vos, sí. Horacio. Mucha cefalea, ¿no? Y la cefalea, yo creo que del consultorio de neurología es más del 80% de las consultas. Realmente es un cuadro que se ve a menudo y que hoy tiende a dar muchas dudas en la gente pensando que puede ser una patología muy severa, cuando en general la gran mayoría de los casos son banales, no hay gran preocupación. Porque ahora va la gente más seguido al neurólogo por el dolor de cabeza, antes no se acostumbraba, ¿eh? Claro, como ha habido tantos episodios de accidentes cerebrovasculares, con muertes súbitas, con ruptura de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, la gente interpreta que cada vez que tiene un dolor de cabeza puede ser eso o puede ser un tumor cerebral, y no es en realidad así. Vamos a explicar un poquito cómo es la modalidad de ese tipo de dolores. Yo creo que la más importante y la más frecuente es la cefalea por contractura tensional, por tensión emocional a punto de partida de los músculos de la región cervical. Esta es la que más frecuentemente vemos. Un 80% de las consultas, de las que son por cefalea, son específicamente por contractura a nivel cervical y tensional, que ocasionan el cuadro que todos conocemos: dolor de cabeza, eventualmente mareos, sensación de hormigueos en la cara, en los labios, visión borrosa, imágenes de centelleo, como que visión brillante de la luz, y todo un cuadro que da a semejar como que podría estar rompiéndose algo dentro del cerebro. Eso es lo que la gente piensa y así viene a manifestarlo. En la realidad son simplemente cuadros tensionales que se solucionan con un miorelajante, con un poco de masaje a nivel cervical, y que el estudio básico que se indica es la placa simple de columna cervical frente y perfil, eventualmente un electroencefalograma y una tomografía en contados casos. ¿Por qué digo en contados casos? Primero, porque no en todos los centros hay un equipo de tomografía computada. Hoy en el hospital acá contamos en la ciudad con un muy buen equipo tomográfico que permite realizarla fácilmente y en menos de 5 minutos tener un diagnóstico preciso de la patología. No es lo que hay en todos los centros, porque uno está trabajando por ahí en clínicas o en alguna salita periférica que no lo hay para tenerla en forma inmediata. Entonces lo que hay que hacer es, en base al interrogatorio, que es la clave, la anamnesis, poder dilucidar
sea con el paciente si está en condiciones de hacerlo, sea con quienes lo acompañan, cómo fue esa cefalea. Si es una cefalea de comienzo brusco, en alguien que nunca tuvo un dolor, si es la cefalea de la vida, si se acompaña de náuseas, vómitos, si viene con un episodio de pérdida del conocimiento, de relajación de esfínteres, de debilidad en alguna parte del cuerpo, evidentemente ya nos está haciendo pensar que hay una gravedad y que va a haber que tomar algún estudio complementario, del cual el más significativo, económico y sencillo de realizar es la tomografía computada. Ahí no sería lógico pedir un electroencefalograma ni una placa de columna, porque ya tendríamos el diagnóstico con una tomografía de cerebro, que es un estudio relativamente económico y que nos brindaría si ese paciente tiene que quedar internado, si hay una patología para seguir estudiando, o si, bueno, se confundió el cuadro, no lo interpretó bien, no lo relató bien, o no hicimos una anamnesis correcta, porque no en todos los casos te ve un neurólogo. Como vos bien dijiste, concurren al clínico, concurren al médico de guardia, el médico de guardia, desbordado de pacientes en cualquier centro de atención hospitalaria o sanatorial hoy, deriva al neurólogo porque sabe de todas las complicaciones que pueden sobrevenir a esta problemática. Por ende, la tomografía tiene sus indicaciones precisas y en los pacientes precisos. Por supuesto que la hipertensión arterial es un cuadro que es una enfermedad muy habitual y que conlleva también dolor de nuca, dolor de cabeza, por ende también confunde, y la mayoría de los que consultan en este tipo de casos son hipertensos, prácticamente el 90% es hipertenso. Hagamos un punto ahí, porque muchos dicen es mito, es realidad, esto de me duele la nuca, tengo presión alta, y otros dicen no, es una contractura que genera el dolor, pero no está asociado directamente a que tengas presión alta. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la mayor parte de las veces es por una contractura, pero es menester y es de muy buena práctica controlar la presión arterial de ese paciente, y en cualquier consultorio se debe hacer. Lo que pasa es que hoy los tiempos de los consultorios, por temas económicos, de apuro de los médicos, del que alquila el consultorio, de los sanatorios, hospitales, que hay que liberar los consultorios para que vengan otros profesionales, se complica y no todos toman ese recaudo. Pero la presión alta no genera directamente dolor en la presión alta puede generar dolor en la nuca o no. ¿O no? ¿Presión alta sería después de cuánto? Y hoy los cardiólogos lo consideran por arriba de 85 en la sistólica y en la diastólica por encima de 130. De cualquier manera no es algo que sea contundente, porque va de acuerdo a la edad. En un chico que tiene 120-80, en un niño evidentemente está en el límite de la presión. Vos tenés 50 y pico años, yo tengo 50, un 120-80, estamos perfectamente normal. Y por ahí si tenemos 130-90, un registro no es nada, hay que tener 15 días por lo menos de registros para poder asumir que es la enfermedad. Hay que anotarlo y ver, un registro una vez no significa hipertensión arterial. Y por ejemplo, la presión basal, ¿qué sería? Que le llaman, creo que toman 3 veces la presión en el día, acostado. Sí, se te toma, claro, en distintas posiciones, o sea, parado, acostado, sentado, siempre en el mismo brazo, siempre con el mismo manómetro y tratando de que sea en el mismo horario. Yo la verdad lo que le doy, y lo tengo asumido en pacientes que tienen daño cerebrovascular importante y que son hipertensos de larga data, para ver si la evolución es buena con las distintas terapéuticas y o para definir si es un hipertenso o no, es tener un registro de entre 15 y 20 días en el mismo brazo, una vez en el día, a la misma hora y habiendo hecho las mismas actividades. Es decir, se levantó a las 10 de la mañana, está por desayunar, ahí se controla con el mismo aparatito y demás. Eso va a dar una clara idea, una clara noción de si el paciente es hipertenso o no, si la medicación es adecuada o no. ¿Y una ACV sin hipertensión puede haber? Puede haber ACV sin hipertensión, y muchas veces en los accidentes cerebrovasculares, específicamente en los isquémicos, es decir, en los que hay un déficit de irrigación, una arteria que se ocluye y llega mal la sangre a un determinado territorio del cerebro, ocurre por falta de irrigación, y esa falta de irrigación, ¿qué hace? Que se levante la presión en rebote a eso, autorregulando. O sea,
No es que el paciente es un hipertenso. No es que el paciente es un hipertenso. Por ahí cuando entra a la guardia, al centro médico, se lo trata como un hipertenso porque entra con un 160-90, un 160-100. Y en realidad no, está compensando, es el mecanismo autorregulador del organismo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso la importancia precoz de la tomografía para saber, es una isquemia, entonces hay que manejarlo con cuidado. Si es un ACV hipertensivo hemorrágico, obviamente que si sigue subiendo, sigue provocando, puede potencialmente seguir provocando más daño. ¿Cuáles son las variables necesarias para un ACV, por ejemplo? Las variables necesarias, en principio, primero hay que determinar si es isquémico o hemorrágico, que es la duda de cualquier médico clínico, cualquier médico de guardia, terapista, su duda es esa porque cambia el tratamiento. Pero ¿quién está comprando rifa para un ACV, por ejemplo? No, quien está comprando rifa, quien no hace las pautas que consideran ustedes hábitos saludables, bueno. Hacer ejercicio, sedentarismo, o sea, buena dieta, adecuada hidratación, descargarse en un ejercicio, no en una discusión, en una polémica con alguien, desestresarse, dormir bien. Parece fácil decirlo, después no lo cumplimentamos, ni el 80% de la población no lo cumplimenta. Por ahí yo mismo me incluyo. Digo que eso es lo que evita el tener colesterol alto, dislipemias, obesidad. Hay un montón de factores, bueno, enfermedades agregadas como hiper o hipotiroidismo, que la doctora después nos va a comentar también, nuestra invitada endocrinóloga, sí. Todo lo que influye en este tipo de enfermedades, patología cardíaca y fundamentalmente no cumplir, ingesta de café, ingesta de cigarrillo, hábitos inadecuados, alcoholismo, ingesta alta de azúcares. La diabetes es una enfermedad que se ve en un porcentaje elevadísimo de casos de los ACV, específicamente los isquémicos, y que provoca un gran daño, una gran morbilidad de muy difícil resolución luego a larga data y con muchísima tendencia a reiterarse. Es decir, quien ha tenido un episodio de accidente cerebrovascular, al revés de lo que uno pensaría, es un gran candidato a tener otro episodio, un nuevo episodio de ACV, pensando, yo tuve uno, qué raro, vas a tener uno vos antes que yo. No, es al revés. Hay más probabilidad que yo tenga un segundo que vos tengas el primero. ¿Por qué? Porque quien ya lo tuvo tiene todo un conjunto de factores multifactorial, multietiológico, que hace que sea más proclive a tenerlo. Y quien nunca lo tuvo, no los tiene. Por ende, es más difícil de que tenga ese problema. Y la persona que tiene una ACV, ¿vos lo ves como que se asusta mucho y después cambia el estilo de vida o perdura después en esa cultura? Lamentablemente la gran mayoría no. La gran mayoría, como los primeros ACV en general, está bien, hay ACV que son cuadros devastadores, donde no lo son, el paciente no toma conciencia de eso y piensa, bueno, no pasó nada, es un daño leve, menor, lo voy a solucionar, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, me cuido con antihipertensivos, con hipoglucemiantes, cambio la dieta un poquito y lo mejoro. Y durante un tiempito más o menos va. Y luego lamentablemente cae, reincide en la problemática y vuelve a tener el ACV. Vemos pacientes de 3, 4, 5 episodios serios, marcados con daño importante, más los que uno ve en secuelas de tomografías o de resonancia de alta resolución con pequeños daños que uno sabe que ha tenido una cantidad realmente considerable, más de 10. Vamos a utilizar un caso desgraciadamente muy conocido, el de Cerati, ¿no? ¿Cuál fue la patología, según vos médico, que tuvo y si realmente había una posibilidad de mejora o no? La patología entiendo que en principio fue una trombosis de una arteria, él hizo un infarto, o sea, un accidente cerebrovascular isquémico, que luego cuando se lo trata agresivamente a esto, es decir, con medicamentos para que la sangre circule por donde se ha obstruido, medicamentos que se llaman fibrinolíticos, que lisan los coágulos donde se ha producido la oclusión, el trombo, trata de liberarlo, corre el riesgo de que se transforme en lo que se llama un infarto hemorrágico, y así ocurrió. Cuando se transforma en infarto, esto no fue en el país, esto fue en Venezuela creo que había sido, ¿no? Cuando se transforma en infarto hemorrágico,
empieza a producir lo que se llama en el cerebro un cono de presión, y ese cono de presión hace que como última instancia hubiera que recurrir, en mi opinión, a lo que hoy se denomina una craniectomía descompresiva, es decir, volarle, sacarle parte del cráneo para darle espacio para que trabaje, se pudiera expandir adecuadamente ese cerebro. Eso no se hizo allá. Cuando se hizo ya había pasado un tiempo más que prudencial, esto es más de 24 o 36 horas, y ahí es donde se está jugando normalmente el pronóstico. En las horas críticas. En las horas críticas. Después interpreto que se hizo, pero ya no tenía la misma posibilidad de resolución. O había generar una lesión. Se genera ya un daño que en principio es irreversible. Uno quiere creer que no, porque gente joven, con probable capacidad de resolver, de bancar esa situación, pero el cerebro no es tan elástico, no va y viene. Cuando pasa un determinado límite, lo que se llama una herniación, en alguna ocasión hemos visto que vuelve, especialmente en chicos, en niños, que da una mayor plasticidad, por así decirlo. En la gran mayoría de los casos no vuelve. Y si vuelve deja una secuela terrible, que era lo que había ocurrido acá. Las personas que se recuperan luego de alguna ACV, en líneas generales, conservan un problema motriz, principalmente en los miembros, ¿no? O uno de sus miembros, especialmente es el izquierdo, ¿no? La pierna y el brazo. No, puede ser cualquiera de los dos. Yo creo que lo que he visto como mayor daño para las personas que tienen un accidente cerebrovascular, lo que más los golpea anímica, psíquica, psicológicamente, es cuando hay daño de la palabra. O sea, una afasia, una disfasia, un trastorno de expresión o de comprensión del lenguaje, para que entienda el público. Realmente eso es lo que es más agresivo para el paciente. Obviamente, en los diestros el hemisferio dominante es el izquierdo, quiere decir que quienes tienen un déficit en el lado derecho del cuerpo, casi seguro va a ir acompañado de un problemita del lenguaje. Y en los zurdos el hemisferio dominante es el derecho, pero no en todos los casos. Hay un 30-40% de zurdos que el hemisferio dominante igual es el izquierdo. ¿En los comunistas se da mucho eso? No te van a preguntar. La pregunta No, verdad. Es cierto que, por ejemplo, yo tomo un vino que no me cae bien, me duele la cabeza. ¿Es cierto eso o no? Claro. Cuando el vino... Un huevo frito puede ser, yo qué sé. Más si se descajita. Claro. Todo lo que... Claro, exactamente. Por la baja calidad, seguramente, de ese producto alcohólico, sea un vino, sea una cerveza, cualquier bebida de gran tenor alcohólico, pero de muy bajo refinado, va a traernos seguramente cefalea, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el hígado tarda mucho más en generar la detoxificación de ese producto. Y eso hace que se detone el mecanismo gatillo de la cefalea. Y es un dolor de cabeza distinto, porque por atrás de los ojos, una cosa así, ¿no? Claro, es la cefalea por trastorno dispéptico vesicular, hepatovesicular, que se ve también mucho, resuelve sola, nomás se metaboliza ese producto, o con alguno de los digestivos comunes, las sales de fruta, ácido tióctico, es lo que más se usa hoy por hoy, producto comercial Viletan Forte, es decir, con digestivos se soluciona y pasa en un lapso prudencial, pero el paciente siempre lo asocia y dice, sí, tuve una comilona, donde tomé unos vinitos, donde festejamos con los muchachos. Bueno, claro, te explica de esa manera. Entonces uno ya lo sabe y sabe que se resuelve en un lapso prudencial. A lo sumo dura 24 horas, 36 horas si la ingesta fue muy ¿Hay diferencia copiosa. entre una cefalea y una migraña? Lo estamos matando a preguntas tipo, viste, Es que es tan nos quedan un poco, lo vamos a reventar hasta. Vamos a sacar, sí. Tratando de hacer un knockout tipo Sí, sí, Mayweather con Pacquiao, cae, pero no no. cae. Con las dudas que no lo tengamos, ojalá que vuelva. Sí, vuelve. Porque es una especialidad que en realidad se abre un abanico gigante de preguntas. De hecho, por la cabeza se me están pasando 200 millones, pero no vamos La a llegar con el migraña tiempo. es un tipo de cefalea, en general es la cefalea de índole vascular. Migraine significa de índole vascular, cefalea vascular. Y más que nada se da por patología, la más común,
que yo es la que más veo en consultorio, es la migraña basilar, que afecta todo el sistema vértebro-basilar, que es el sistema que nutre la parte posterior del cerebro, y cerebelo, o sea, sistema del equilibrio y demás. ¿Por qué es la que más se ve? Porque es la que cuando hay contractura de los músculos cervicales genera mareos, todo lo que yo estaba contando antes, episodios de visión borrosa, hasta náuseas. Náuseas, vómitos, puede hasta ser algún episodio de pérdida de conocimiento fugaz y un dolor en banda retroocular, retroorbitario, bien por detrás de los ojos y a los ambos costados de la cabeza, ambas células, bitemporal. Ese es el que mejor funciona con los bloqueantes de los canales cálcicos, de los cuales el producto más conocido es la flunaricina. Debe ser el que yo más utilizo y el que más éxito da, porque yo trato de usar poco los relajantes musculares, que son los que se usan para la contractura tensional cervical. Uso directamente este como profilaxis, para impedir, ya mejorar la circulación e impedir que aparezca. ¿Por qué automáticamente el que padece de migraña necesita oscuridad? Porque la luz brillante es un estímulo proclive a generar cefalea. Igual que ciertos alimentos como los quesos duros, como el chocolate, como la cerveza, como el alcohol, como bueno, las drogas, psicofármacos, cocaína, marihuana, cualquiera de esas tienen potenciales origen de dolor de cabeza, ¿no? Una preguntita. El dolor del nervio trigémino, ¿con qué se trata? La neuralgia del trigémino es otra afección que va dentro de las cefaleas provocadas por patologías. Se provoca por la compresión del nervio trigémino prácticamente siempre por una arteria que golpea contra alguna de las ramas del nervio o el ganglio del nervio trigémino, que es el ganglio de Gasser. Y las formas de tratarla son varias, desde analgésicos comunes hasta el más utilizado en muchísimo tiempo, que ha sido la carbamazepina, nombre comercial Conformal o Tegretol, en distintas dosis, en general 600, 800 miligramos día, que se pueden ir variando. Y hoy por hoy han aparecido otros fármacos de uso muy importante a nivel mundial, como la pregabalina y el gabapentin, que se utilizan también en la fibromialgia, que es una entidad que ha tomado notable relevancia para definir todo lo que no se sabe qué es. Dolor de etiología desconocida. Pero que también tienen efectos secundarios bastante desagradables. Que tienen efectos secundarios desagradables, que hay que manejar muy bien la dosificación, pero la neuralgia del trigémino, como bien dice Horacio, es algo que realmente provoca un dolor absolutamente invalidante cuando ocurre. Costo-beneficio. Claro, y por ahí el gatillo es simplemente iniciar la masticación, cosa que todos hacemos 2, 3, 4 veces en el día. Y ese es el inicio gatillo. Por eso se daban estas drogas en dosis cada 6 horas, cada 8 horas, para tratar de ir paliando eso. ¿La alcoholización del nervio cómo? Luego hay tratamiento ya, buscando un tratamiento definitivo, exactamente, la glicerolización, alcoholización y la termolesión por radiofrecuencia del nervio trigémino, con muchísimo éxito, dejando tal vez una anestesia o una disestesia de la rama, que son 3 del nervio trigémino, superior, media e inferior. La involucrada casi siempre es la inferior o la media. Vos como neurocirujano, te dicen, me quiero operar, ¿vos qué aconsejás? Para operarse, la termolesión por radiofrecuencia, claro. Sí, la termolesión es lo mejor que hay. Buscándola adecuadamente, pues es un procedimiento que se puede hacer en cualquier quirófano. Pero ese temor que hay, perdóname, ese temor que hay a que le queda la cara torcida, una mueca. No, ese es el temor que existe no en la termolesión o en la alcoholización o glicerolización, sino en la cirugía directa, ya a cielo abierto, llegando al nervio trigémino, porque en la vecindad, el nervio trigémino es el 5º par craneal, el facial es el 7º, podrías tocar el facial que está dando la vueltita y lesionarlo y dejar una lesión facial. Lo que vos podés provocar en el trigémino con la termolesión y o también en la cirugía directa es afectar el nervio de la cuerda del tímpano, que afecta el gusto y el olfato, cosas que evidentemente quien tanto tuviera tanto dolor acepta
a cambio de, si ocurriera, a cambio de que se va el dolor. ¿Es un mito o realidad que el cigarrillo incrementa el dolor del trigémino? No, es una realidad. ¿Por qué? La nicotina incrementa cualquier tipo de cefalea, incrementa el dolor también del trigémino. Puede incrementarlo, no es que lo incrementa seguro. Que fume un cigarrillo no lo va a incrementar, te estoy diciendo que generalmente el gatillo es masticar o algún movimiento facial, orofacial. Si de repente vos fumás un cigarrillo no va a pasar nada, si fuma 20 cigarrillos por día seguramente que sí va a detonar con mayor asiduidad y mayor frecuencia. ¿Es cierto que se la llamaba el dolor del suicidio, enfermedad del suicidio en una época? Sí, porque había mucha gente que quería arrancarse la cara, cortarse todo, evidentemente para terminar con el dolor porque no lo soportaba, y se pegaban golpes con la cabeza contra la pared, se autoagredían pensando que de esa forma solucionaban el problema del dolor. Pero yo te digo, no tengo tantos pacientes de neuralgia del trigémino, pero los que tengo en general con carbamazepina, en dosis que uno va manejando y controlando funciones, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, un anticonvulsivante al mismo tiempo, permite manejarlo bastante bien, con menos efectos colaterales que lo nuevo que hay hoy en día que estábamos hablando, y mucho más económico como producto. Hoy una pregabalina tiene un costo que aún para gente que tiene obras sociales razonables, es prácticamente inalcanzable, salvo que lo tome 4 o 5 días nada más. Por ahí tiene que tomarlo 6 meses, por ahí tiene que tomarlo 5 años. Por eso la termolesión por radiofrecuencia en buenas manos es más que apta. Es una aguja de punción lumbar, localizar el ganglio, localizar la ramita, el paciente está con una neuroleptoanalgesia, es decir, está despierto, aunque anestesiado toda esa zona, refiere cuando le tocan la zona de dolor, la zona gatillo, y ahí se activa la termolesión. Es difícil así generar algún daño, hecho con prudencia y en manos experimentadas, prácticamente resultado casi siempre 100% de efectividad. Patricio, realmente es increíble, sinceramente es una especialidad que da mucho. Nosotros nos queremos tomar la atribución de invitarte y de convocarte nuevamente para, entre otras cosas, por ejemplo, tocar temas que nos quedaron pendientes, tema neuronas, tema sinapsis con neurotransmisores para que funcionan, en qué casos podemos llegar a tener algún problema de la falta de algún neurotransmisor, si están asociados o no a la depresión y otras patologías. Es un abanico enorme para poder ayudar. Trastorno de atención, déficit de atención, que es lo que habíamos quedado con Horacio, y bueno, lo vamos a hacer en un encuentro futuro porque realmente me he sentido muy cómodo y he tratado de ser lo más claro y explícito posible para la población que no maneja algunos términos, traté de ser lo más... Te matamos a preguntas, pero era, viste, a todo o nada esto. Si no, aguanté, por suerte traje buena coraza. Sí, bueno, igualmente, muchas gracias, Mercedes. No, aparte de un amigo, Patricio, la verdad que siempre está dispuesto a cualquier mano que uno le pide, está ahí al servicio. Ningún problema. Se notó que sabe mucho y también que sabe explicar, materia fundamental me parece para un médico, para cuando estamos nosotros los pacientes de frente y necesitamos entender qué nos pasa con un lenguaje sencillo, como decía el doctor, para poder entender y sobre todo un poco bajar el nivel de temor, ¿no? Que es lo que uno busca. Vamos a una pequeña pausa, ya está la endocrinóloga con nosotros nuevamente, gracias Patricio, y te esperamos prontito, puede ser. Como no, muchas gracias a ustedes y Gracias a vos. Con mucho gusto estaré de nuevo por aquí. Bien. Gracias, Patricio. Pausita, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación.
nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Quédate en la TV pública de Marcos Paz. Ya comienza La Salud y Voz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano. Durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo, aprovecha el plan de regularización de tasas municipales. Hay descuentos de hasta el 50% en intereses, pagos en cuotas y con tarjeta de crédito. Pedí más información en la Dirección de Ingresos Públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar. Aprovecha esta ayuda para quedar al día. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. ¿Qué feo? Y ya estamos de regreso con también lo que te habíamos anticipado, la presencia de la endocrinóloga Natalia Pane, de aquí de nuestra ciudad. Seguramente la conoces. Gracias, Nati, por venir. No, de nada. Muchas gracias por la invitación. Y realmente tiene una especialidad donde, como decíamos hoy, las mujeres en algún momento de nuestras vidas sí o sí vamos, y también los hombres. También los hombres, sí. Ajá. ¿A qué edad? A la mía, me parece. No, a cualquier edad, de chicos a grandes. La primera pregunta que quiero hacer, ¿cómo se te ocurre estudiar endocrinología, las glándulas? No, en realidad yo hice primero residencia en clínica médica. Ajá. Y cuando roté, me encantaba diabetes. Y roté por el servicio de endocrinología del Hospital Ramos Mejía. Y ahí conocí la endocrinología y me encantó, es muy linda, es fascinante. La verdad que es hermoso endocrinología. Son todas las glándulas de secreción endocrina del cuerpo. Ajá. Entre ellas está la hipófisis, la tiroides, el páncreas, por eso la diabetes es una enfermedad endocrinológica. Ajá. Bueno, ovarios, testículos, por eso los problemas hormonales en hombres y mujeres también los atiende el endocrinólogo. Claro. Ayer justamente fue el Día Mundial de la Tiroides, ¿no? Sí, justamente ayer, 25 de mayo, fue el Día Mundial de la Tiroides, que esto es del 2008, que en el 2008 en la Asociación Europea de Endocrinología, para darle una importancia a la glándula tiroides y concientizar a la población, se fijó esa fecha como Día Internacional. Así que desde el 2008 hasta ahora, todos los 25 de mayo se festeja ese día. En el tema de la tiroides también hay mitos y realidades, y seguramente te debes encontrar a diario en los consultorios con los pacientes que te dicen, me dijeron que, bueno, ¿no? ¿Qué cosas hacen que la glándula empiece a funcionar incorrectamente? No, en la tiroides la glándula puede funcionar mucho, que eso se llama hipertiroidismo, puede funcionar poco, hipotiroidismo, que puede haber alteraciones en el tamaño de la glándula, que eso es bocio. El bocio es el aumento de la glándula tiroides, que es una glándula que está acá en el cuello, que tiene forma de mariposa, y ese bocio puede ser difuso o nodular, puede ser que haya un nódulo o varios nódulos. Ajá. Y puede haber problemas de bocio, de aumento de la glándula, y que la glándula funcione normalmente, o puede ser que funcione mal y haya bocio. O que haya un quiste y que esté funcionando bien, Sí. la hormona también. Por supuesto, puede haber un nódulo, un quiste, y que la glándula funcione perfectamente bien. ¿Y por qué se puede generar un nódulo, por ejemplo, si está el órgano o la hormona funcionando correctamente? No, a veces se forman nódulos como se forman nódulos en otras partes del cuerpo, no hay una causa específica. A veces es por déficit de yodo. Ajá. Ahora ya no, porque la sal por ley está tiene yodo, o sea que no se ve poco. Antes se veía mucho en el norte porque había zonas de yodo deficiencia. Ajá. Y eso
como la tiroides necesita sí o sí yodo para formar la hormona tiroidea, al haber déficit, entonces se agrandaba y se formaban los grandes bóceos que ya no se ven tanto. ¿Y es hereditario el trastorno ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces es hereditario. Bien. Por eso si hay alguien en la familia que tiene problemas de hipertiroidismo o hipotiroidismo, siempre se le dice al paciente que, bueno, quién está en la familia que tenga ese problema y que se hagan los estudios de tiroides. Y muchas veces, aparte de un familiar, se encuentran varios. ¿Está relacionado también con lo emocional? En realidad, todo estrés o trastorno, trastorno emocional, separación, muerte de algún familiar, gatilla y desencadena en un paciente predispuesto, o sea, que tenga autoinmunidad positiva, o sea, que tenga la predisposición genética. No cualquiera, que yo no tengo predisposición genética y por un estrés no se me va a despertar eso, el hipotiroidismo, por ejemplo, porque no tengo la predisposición, pero si tengo la predisposición, un estrés te lo puede gatillar y desencadenar. ¿Qué es el tumor tirogloso? No tiene nada que ver con la glándula tiroides, es un tumor, el quiste tirogloso. Cuando se forma la tiroides, bueno, migra también la parte de la lengua, digamos, de la embriología, y no se cierra bien el conducto y es un quiste tirogloso que está cerca de la tiroides, en la línea medial del cuello, y tirogloso porque va de la tiroides a lo que es la lengua. ¿Y se opera? Se opera generalmente, pero no tiene que ver con la glándula o la enfermedad en la glándula tiroidea. Una vez que empieza a funcionar mal la tiroides, ¿esto es de por vida? ¿Es crónico la patología? La mayoría de las veces sí, pero hay veces que tiene una tiroiditis, una inflamación de la tiroides, donde hay una patología en la tiroides que podés estar hipotiroideo o hiper, y después eso revierte y quedás normal de la tiroides, eutiroideo sería. ¿Y hay una dieta para los trastornos de tiroides o no? No. No tiene nada que ver. La dieta no. O sea, mucho se hablaba de, por ejemplo, la medicina ayurveda para el tratamiento justamente del hiper o hipo, ¿no? Que son estas cosas como alternativas que están apareciendo. Pero bueno, sabemos obviamente que no tiene que ver con la medicina alopática, pero desde la alopatía la alimentación por lo menos no está comprendida como no, solamente que sí que tenga un suficiente consumo de yodo, y eso con la cantidad de sal que consumimos acá en este país lo superamos. El tema del yodo ya no es un problema, mientras la sal esté ionizada, tantos productos que tienen sal, así que ya antes sí era un problema, pero hoy ya... ¿Colaboran las termas saladas? No. No escuchaste ninguna. No, pero te sentís bien, te gusta. Colaboran en el cuerpo, en que uno está contento, que le gusta ir a las termas, claro, que está relajado, pero no, y que no está estresado. Claro. Como tienen alto nivel de yodo, por lo general, bueno, si podía llegar como a absorber el cuerpo, o sea, beneficiosamente, pero... Podría ser. Tenés que traer un manto de agua. Tenés que tomártela, claro, no creo que esté bien. Aparte de mucha gente. Tal vez la absorción a través de la piel, pero no, desconozco ya. O sea, que cualquier ingesta de yodo hace que uno... No, eso es para formar la hormona tiroidea. En la formación de la hormona necesitan sí o sí yodo. Si no hay yodo, hay un déficit en la formación de hormona tiroidea, y eso generalmente lleva al bocio, que es el aumento de la glándula, y al hipotiroidismo. Si la zona es yodo suficiente, no hay problemas de formación de hormona por el lado del yodo, digamos, de la alimentación. Problemas de tiroides, problemas de embarazo. No puedo quedar o quedan y los pierden. ¿Esto a qué está relacionado? Sí, el tema del hipotiroidismo, una paciente que no sabe que es hipotiroidea y queda embarazada, bueno, puede tener un aborto espontáneo en el primer trimestre. Si sigue el embarazo, puede tener problemas como preeclampsia, hipertensión en el embarazo. ¿Qué es preeclampsia? Perdón, el aumento de la presión arterial antes de que nazca el bebé, digamos, cuando está cerca del parto, o hipertensión en el embarazo, también puede tener. Y si el bebé nace, porque superó todo esto, puede tener retardo, bueno, mientras está embarazada, retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, ¿y qué más puede tener? Es terrible. Sí, no, pero eso, si la mamá no sabe y nunca se hizo un estudio,
En el caso de que sepa, porque pierde un bebé o tiene un aborto espontáneo en el primer trimestre, bueno, le hacen todos los estudios y entre ellos es de buena práctica hacer las hormonas tiroides. Tiene hipotiroidismo, se trata, una vez medicada, toma la medicación durante el embarazo, entonces se evitan las complicaciones, porque estás supliendo lo que le falta. El hipotiroidismo dijimos que era cuando le faltaba la hormona tiroidea. Entonces toma la hormona tiroidea y las complicaciones se evitan. Y esto no le hace mal al bebé, no, esta medicación. Al contrario. Y una paciente que es hipotiroidea y viene tomando la medicación, se queda embarazada y dice, uy, ya, suspendo todo. No, la hormona tiroidea es lo único que no tiene que suspender. Incluso hay que aumentar la dosis y controlarse cada mes y medio o 2 meses los controles, pero los requerimientos de hormonas son mayores. Mientras esté controlada durante el embarazo, va a andar bien. La cosa es hablando de niveles, ¿es difícil llegar al punto que la persona necesita? No, la mayoría de las veces se llega, pero hay pacientes que no se llega, entonces hay que investigar a ver por qué. Hay problemas, otros problemas, hay que darle otro tipo de hormona tal vez para mejorar el nivel de TSH, digamos, que es la... O sea que hay más de una medicación que se pueda... En una están las dos, sería la T3 y la T4 generalmente. Generalmente se da la T4, que es la levotiroxina. Sí. Y cuando no anda bien con eso, se le agrega T3 en bajas dosis. En la misma pastilla vienen. Así que no. Pero es excepcional eso, es raro. ¿Se ven más casos últimamente o vos, desde tu experiencia como médica, no, te parece que desde que empezaste a ejercer ha sido siempre igual? Yo creo que se ven más casos, pero porque como que se puso también un poco de moda y como que la gente tomó más conciencia sobre la tiroides y bueno, entonces hay un caso en la familia y todos se hacen el análisis de tiroides. Y aparte ahora es más fácil, antes de usar TSH, que es o T4, era más difícil y ahora con los métodos que hay, que son ultrasensibles, es más fácil de diagnosticar porque la medicina avanzó y avanzó todo y por suerte podemos diagnosticarlo cuando son hipotiroidismos subclínicos o leves. ¿Cuál es el problema que genera cuando vemos como un aumento del globo ocular o que la gente en realidad pareciera como que el globo se fuera a salir? Es una cosa muy impresionante. Sí, eso es, no, ahora pasamos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando las glándulas forman mucha hormona tiroidea, entonces aumentan mucho las hormonas tiroides y como las hormonas tiroides, a pesar de que son glándulas chiquititas, que pesan 20 gramos como mucho, manejan todo el metabolismo. Entonces, aumentan las hormonas tiroides y vos estás ahí sentada, pero tu cuerpo cree que estás corriendo. Tenés palpitaciones, sudoración, temblores, también diarrea, tenés mucho calor, estás muy nervioso. Vos estás durmiendo y tu cuerpo cree que estás corriendo. Hay unos anticuerpos, bueno, que generalmente están dando vueltas en esta enfermedad que es autoinmune. Anticuerpos son sustancias que forma tu organismo y van a la glándula tiroides y hacen que tu tiroides funcione, en este caso, mucho, en el hiper. Entonces, esos mismos anticuerpos también afectan a nivel de la órbita y producen que los ojos estén, no saltones, se retrae el párpado para atrás. ¿Viste en la película además? ¿De qué? Jim Carrey, la máscara. Sí. Tiene hipertiroidismo, ¡pah! Se le salen los ojos. Ese es el problema. Ahí tenés. Y aumenta la grasa retroorbitaria, entonces como que tira el globo ocular hacia afuera, los párpados están, entonces la mirada es así. ¿Pero afecta como la que visión están eso no? asustados todo el tiempo. La visión no la afecta. En algunos casos sí, Ajá. cuando es muy, el exoftalmo es muy pronunciado. Los ojos están rojos, tienen sensación de arenilla en los ojos, o sea, hay casos leves y casos muy graves que requieren cirugía y aparte, y también otras veces corticoides intraoculares. ¿Y se estirpa la tiroides a veces o no? Sí, hoy en día el hipertiroidismo, generalmente cuando hay hipertiroidismo hay bocio. Con la medicación muchas veces se achica y no se necesita. Ah, mira. Sí, cuando hay un tumor maligno, un nódulo sospechoso o malo, ahí se extirpa. O cuando son bocios muy grandes que impiden respirar, te producen alteraciones en las cuerdas vocales o se van hacia abajo, que es el mediastino, y comprimen otras estructuras, ahí se opera. ¿Qué puede provocar el que se opere?
el que ya no tengas esta glándula. No, una vez que te sacan la glándula es lo mismo que un hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la glándula se atrofia y no funciona. Entonces tienes que tomar T4. Cuando te operan, también tenés que tomar T4 porque la glándula no es que no funcione, es que no está. No es lo mismo que 4T. No. No, café tampoco. Una pregunta, ¿chicos con problemas de tiroides? Sí. Sí. A todos los chicos por ley, cuando le pinchan el talón, que le sacan, Sí. bueno, una de las enfermedades congénitas que buscan es el hipotiroidismo congénito. O sea que por ley en todo el país se dosa a todos los chicos. Ay, qué bien. Sí, porque en el chico, cuando nace, si está hipotiroideo y nadie lo diagnostica, produce cretinismo, que es el hipotiroidismo congénito, que es muy grave porque produce un retardo mental importante, Ajá. severo, porque las hormonas tiroides en los 2 primeros años son esenciales para el desarrollo del cerebro. Entonces, ya es por ley hacerle a todos los chicos del país, en todos los hospitales, todos los sanatorios. Otro de los temas, menopausia precoz. ¿Por qué puede suceder esto en una mujer? Una de las causas es autoinmune, también anticuerpos que van, en este caso, al ovario y hacen que no funcione más, digamos. Y es antes de los 40 años, generalmente. Y después hay muchas causas, otras causas. Pero ¿Es irreversible? el autoinmune, muchas No, veces... el hecho de la menopausia precoz, o sea, ¿se puede de alguna manera reactivar y continuar menstruando? Es raro, pero en las autoinmunes, o sea, según la causa, pues si te sacaron los ovarios porque te operaron de un cáncer de ovario, por ejemplo, es irreversible, o si por alguna cirugía, ahí sí es irreversible. Pero en el caso de que sea autoinmune, muchas veces necesitan terapia de reemplazo hormonal, pero en algún momento, no se sabe por qué, empieza a ciclar de nuevo y empieza a menstruar de nuevo un tiempo, pero es raro, pero no es que es irreversible, que es imposible. La mayoría de las veces es irreversible, pero no es que es siempre, 100% de los casos. Menopausia antes lo sufría mucho más la mujer, ¿no? Que hoy en día. Hay otras alternativas medicamentosas también. Ah, o sea, lo vos decís del... No pasamos de tema de ahora de precoz a menopausia normal, supongo. No, la menopausia que se da más o menos a los 50 años, pero hay un periodo de premenopausia o perimenopausia que son 2 años o 3 años previos, que empezás a tener irregularidades menstruales y los sofocos, los calores. Sí. Hay tratamientos para eso. Hay que ir al ginecólogo si está todo bien en la parte de mamas, de PAP, colpo, está todo bien, se da medicación que puede ser terapia de reemplazo hormonal u otros tratamientos que son hormonales. Y bueno, y andan bien generalmente los pacientes, sí, andan bien. Bien. A nivel piel, viste que ahora las mujeres, con esto de que quieren verse bellas el mayor tiempo posible, relacionan mucho, también me dirás si es mito o no, relacionan mucho con el tema de su piel y si el fotoenvejecimiento y el que te empiezan a decir que la piel se ve distinta. ¿Esto cuál es la realidad? El tema de la menopausia. Una vez que se termina de menstruar. Lo que pasa es que los estrógenos son maravillosos, porque son bárbaros, te mantienen la piel bien, el colágeno. O sea que es real. Es real que después de la menopausia no tenés la misma piel que antes. Eso es real. ¿Y cómo lo contrarrestás? No, y con cremas. Igual hacer actividad física y no tomar alcohol, no fumar, te mejoran también el tema de la piel, de todo, pero de la piel también. Pero más que nada cremas, y en el caso de que tengas síndrome climatérico muy pronunciado, que te den estrógenos, te va a mejorar también la piel. Muy bien. Pero sí es verdad que después de la menopausia, al disminuir los estrógenos, hay muchas cosas que disminuyen. Y una es la piel, el tema de la piel, que ya no es la misma piel. Vos decías entonces que cuando una persona tiene problemas de tiroides, eso no se revierte, queda ya instaurado el problema de la tiroides. No. Volví un poquito para atrás. Volviendo a la tiroides, si uno tiene problemas de tiroides, generalmente los va a tener siempre, pero no es 100%. Hay personas que después de un tiempo revierten, están hipotiroideas subclínicas y después se normalizan, o están hipertiroideas por una tiroiditis, una inflamación de la tiroides, y es un tiempo que puede ser posparto, por ejemplo, que tengan alguna tiroiditis posparto, y después
mejoran la función y después tal vez nunca más tenga problemas de tiroides. ¿Y los chicos, por ejemplo, cuando hablabas un poquito de los nenes? Y el hipotiroidismo congénito o es porque no se formó la glándula, generalmente no, entonces ahí sí, toda la vida tiene que tomar. Igual una vez que se los medica, muchas veces se los reevalúa y se los estudia a los 2 años. O sea, se le da todo el tratamiento sí o sí los 2 años y ya cuando pasó ese peligro o sea, que ya se desarrolló bien el cerebro, se puede reevaluar, pero generalmente si está bien diagnosticado el hipotiroidismo congénito, toda la vida lo tienen. O sea que los bebés sí o sí se les hace ese estudio. Sí o sí, en todo el país, por ley. Hablabas de la relación de tu especialidad también con la diabetes, ¿no? ¿De qué manera? La diabetes es una enfermedad, si bien es multifactorial. El páncreas es es una glándula endocrina que forma una hormona que es la insulina, y que en los diabéticos tipo 1 sí es una enfermedad endocrinológica porque es una enfermedad donde falta la insulina, no hay insulina. En la diabetes tipo 2 hay otros factores como la obesidad, sobrepeso y un montón de otros, la predisposición genética, y donde la insulina, el páncreas, ¿qué hace? Para compensar, tratar de que no se produzca aumento de glucemia, aumenta mucho la insulina hasta que se agota. Entonces, una vez que se agota el páncreas, que es a través de la insulina, empieza a disminuir, y entonces los diabéticos, que son los diabéticos tipo 2, muchas veces necesitan insulina porque se les agotó el páncreas. ¿Cuál era la pregunta? Pues yo me fui. No, genial, era eso, cuál era la relación justamente con tu profesión y la diabetes. Y también recuerdo, uno de los temas que también últimamente se está hablando mucho, es la utilización de, posiblemente, células madres. ¿Qué has investigado al respecto de esto? ¿Con respecto a la tiroides? No, con respecto justamente a la diabetes, y lo que se ha dicho últimamente es la posibilidad, quizá una de las teorías, de incorporar células madres al páncreas, y en teoría volvería a funcionar y por ende solucionarían el problema de la diabetes. No sé si habrás vos investigado algo al respecto. Todo en investigación, no hay nada, o sea, si se hace todo bajo investigación. Lo que sí también sobre investigación, se está investigando en el trasplante, y sí se hace, en el italiano se hace, el trasplante de páncreas, de islotes pancreáticos, que son los que forman la insulina, digamos. Entonces, pero eso se hace solamente en pacientes que se hacen trasplante renal, porque no van a ser solo de islotes pancreáticos, o sea, de páncreas no, porque es mucha la medicación inmunodeficiente, o sea, hay que darle... Que no lo rechace. Claro, no se justifica, pero si es un paciente que tiene insuficiencia renal, que hay que hacerle un trasplante renal diabético tipo 1, joven, bueno, le hacen el trasplante de riñón y de páncreas. Y ahí muchos andan bien y no necesitan insulina o necesitan muy poca insulina. Eso sí se está haciendo en el italiano, hasta donde yo sé, en el italiano lo están haciendo. Pero lo de las células madres todavía está muy en investigación, no se hace a nivel... En los insulinos dependientes, ¿hay diferentes tipos de insulina? Sí, hay muchos tipos de insulina. No es lo mismo, la insulina dependiente no se puede dar cualquier insulina. No, en realidad está el paciente diabético tipo 1 y tipo 2, básicamente. Hay muchos tipos de diabetes, pero estos los dos grandes grupos, digamos. El tipo 1 es el que el páncreas, estos islotes pancreáticos, estas células que forman insulina, no forman insulina, y la insulina es vital. Si no tenés insulina, te morís. O sea, te inyectás insulina NPH humana, o hay análogos, que hay muchos análogos que son muy buenos. Cualquier insulina se puede inyectar, según la que sea mejor para el paciente. Uno va probando a ver cómo... O sea, no es que le va a hacer mal. Viste que viene la lapicera que hay de color, una violeta, una vez que... No le va a hacer mal. Mientras se ponga insulina, lo que pasa es que si siempre está con NPH humana, que siga con eso si anda bien. Ahora, si no anda bien con eso, podés pasarlo a una Aspartic, o no, a un análogo, no quiero dar marca. Ok, no es que le va a hacer mal si cambia de insulina. No, no, si... A lo sumo no le hace el efecto que le tiene que hacer. Si no hay ninguna insulina y él usa tiene esta lapicera de insulina y no la consigue, bueno, que se ponga cualquier otra. Bien. Porque es vital, pues si no va a ser una cetoacidosis diabética, se va a descompensar, lo van a tener que internar con una glucemia muy alta.
Igual generalmente el diabético tipo 1 está entrenado y sabe lo que le pasa, porque todos los días se tiene que inyectar insulina. Y tiene mucha relación también con lo emocional, ¿no? Con el estado nervioso. Si me pongo nervioso, sube, ¿no? El nivel, esto es así. Sí, totalmente. Y uno de los factores que también se habla mucho últimamente es el tema justamente de la alimentación y quizá lo estricta de la dieta, lo que lleva al paciente, emocionalmente hablando, y cómo es como un círculo vicioso. Por eso es que ahora se está como abordando mucho, que muchos especialistas en nutrición dicen que el diabético tiene que comer lo mismo que el que no es diabético, pero tiene que ver con la cantidad, ¿puede ser? Por supuesto, pero igual hay comidas, digamos, cosas que no, azúcar o cosas dulces, claro. Eso que te sube la glucemia muchísimo, ya sabe que no. Pero en realidad es una dieta equilibrada, sacando lo que son los hidratos de carbono, que los hidratos de carbono son las harinas, las famosas harinas, y bueno, y todo eso tratar de bajarlo, disminuirlo. Esto se reduce o se traduce en azúcares en el organismo. Sí, sí, sí. Vos cuando atendés a, suponete, un adolescente que le tenés que decir que va a tener que ser insulino dependiente, que se va a tener que inyectar, ¿qué es la primera reacción que ves ahí en consultorio? No, y los pacientes como que ya vienen, porque generalmente los adolescentes ya los internaron por una cetoacidosis diabética, que es una hiperglucemia muy alta, donde no hay nada de insulina, y que es un cuadro muy grave que puede llegar, si no se trata, a la muerte, digamos. Pero generalmente los agarran a tiempo, se internan, los compensan, entonces como que vienen entregados a hacer lo que vos le decís, porque están por lo menos al principio. La pasaron tan mal que... Claro, y después pueden hacer la prueba de que no se pusieron insulina, pero como también hicieron lo mismo, lo pueden hacer una vez y después ya no. Una vez más, viste, a ver qué pasa. Pero generalmente igual no es fácil tratar a un adolescente diabético. No. Yo no los trato, o sea, no tengo muchos adolescentes diabéticos. Si vienen los trato, pero hay todo un centro donde tiene que estar el psicólogo, el nutricionista, claro. Están, o sea, bien contenidos, pues es una edad difícil. La insulina se fabrica en el país, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y se da gratuitamente? Sí, hay en el hospital, en todos los hospitales provinciales está el Prodiaba, que entrega lo que sí tiene este programa, para mí una falencia de jeringas y agujas, no tiene lapiceras descartables. Entonces las lapiceras es una lapicera que tiene una agujita muy chiquitita y es muy fácil de colocar. En cambio el Prodiaba tiene, pero bueno, sí, las da gratuitamente, eso es bueno. Pero tendría que cambiar de jeringa, pasarlo a lapicera, porque es un cambio muy grande. El que usó lapicera después no quiere ir a jeringa. El que sí toda la vida, o sea, le dieron jeringa, se inyecta jeringa, cuando por algún motivo tiene una obra social o consigue una lapicera, claro, otra vida. Es otra vida. Claro. Pero sí. Menos agresivo. Sí. Natalia, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que le podemos dar a la gente para controlar su tiroides y bueno, su cuerpo en general en lo que respecta a tu especialidad? Bueno, que vaya al endocrinólogo. Que venga a verme. Bueno, pero claro, que venga a verme a mí, dice. Pero ¿qué estudios son los que deben realizar? No, es decir, por ejemplo, ustedes sienten cansancio, sueño, depresión, se les cae el pelo, la piel seca de vientre. Pueden visitarme, yo les voy a pedir un estudio muy sencillo, que es un estudio de tiroides que se pide la TSH y la T4. Esto es interesante. ¿Ves cuáles son los factores que pueden darnos una pauta? Ahí pensando en un hipotiroidismo, si están muy nerviosas, que palpitaciones, taquicardia, mucho calor, los ojos saltones, bueno, ahí hay que descartar un hipertiroidismo. Si se miran al espejo y ven un bultito o les dicen, hay que hacer un estudio, que es una ecografía, para ver si hay algún nódulo tiroideo. Bien. Básicamente eso. Igual es bueno, es de buena práctica en las embarazadas hacer análisis de tiroides, aunque no tengan antecedentes, ya por el simple hecho de estar embarazadas, porque en el embarazo los requerimientos hormonales aumentan y tal vez durante el embarazo tengan que tomar hormona tiroidea. Mira. Bueno, un placer realmente. ¿Qué programa el de hoy, Horacio? Noqueamos, no pudimos noquear a nadie, estaban bien preparados. Estaban, claro, vinieron claro, preparados. Me parece que vieron los anteriores, ya venían con ese backup. Claro. Nati, realmente muchísimas gracias por estar.
por informar al público en estos temas que realmente nos parece absolutamente importantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La última pregunta, dentro del chequeo, ¿está como rutina? La a ver si hay TCA. no, el problema, sí, hay problemas de tiroides, no. No. Hay que pedirlo específicamente, no está Mirá. dentro del chequeo. Bueno, Para tener en cuenta. sí. Para recomendar también, ¿no? Y que se agregue. Bueno, hemos llegado al final del programa, qué lindo. Y abordamos... ¿Cómo que lindo? No, qué lindo que me gustó el programa, porque Ah, abordamos, bueno. mira, con excelente Patricio Díaz, el neurocirujano, que espero que no se lo hayan perdido, que no hayan prendido la televisión tarde, y ahora con Nati Pane, endocrinóloga, dos temas Importantísimos. importantes. Sí. El martes que viene tendremos otros, así que le vamos a decir a la gente que les proponemos que no se lo pierdan, que nos puedan mandar mensaje. Tenés el Face de La Salud y Vos, porque la idea es no solo que nos comentes qué te pasó, qué te pareció el programa, sino también que propongas temas que puedan ser parte de este programa y Martes especialidades. que viene va a venir con Sí. invitado. ¿Quién? Está ahí casi. No, no es un médico. Domingo, ¿te acuerdas el actor que trabajó en Plato de Madera cuando hicimos el... Mi querido Domingo de Sí. Marco. Vamos a hablar un poco también de gerontología, pero desde el otro lado, sino de una persona mayor que se siente muy bien y está muy bien, muy bien. Y que le cambió la vida al teatro. Sí, a muchos le cambió la vida el teatro. Es Qué muy bueno. buen tema para tratar y para que mucha gente tome el puntapié inicial y se anime. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Horacio, un Volvemos, placer. volvemos, Volvemos seremos millones. El martes que viene nos Bueno, reencontramos. cada vez hay más gente mirando el programa. Claro, Está muy bueno. está bueno. A las 17 horas el martes que viene, en vivo. Nuevamente te esperamos en esto que es La Salud y Vos. Gracias. Noticias, información, entretenimiento, solamente